¿Cuántos realmente creen que la montaña se va a mover? Amén. Usted lo cantó por cantarlo. Tienes esa fe inamovible de que Dios puede hacer un milagro. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, lo mejor que podemos hacer es creerle a Dios. Gloria a Dios. Gracia y misericordia. La palabra tiene suficiente poder y tenemos los nutrientes que necesitamos para, en medio de todo obstáculo, saber que el que empezó en nosotros la buena obra es fiel y justo en. ¿Y cuántos realmente se están creyendo esa palabra? Hay momentos en nuestra vida que son decisivos, donde la fe va a ser probada, donde tu conocimiento en la palabra será probado, y hay eventos en las mismas escrituras que determinan lo que tú eres. Alguien dijo amén. ¿Qué significa esto? Quiero leer esta palabra que en este tiempo que está ahí atrás, el Señor estaba tocando mi corazón. Dice, ustedes siempre que están pasando una tormenta, siempre creen que la tormenta viene por desobediencia. Y yo dije, wow, es cierto. Mucha gente dice, es que estoy en este problema porque no obedecí a Dios. No siempre es así. Muchas veces la obediencia hacia Dios va a producir terremotos, va a producir tormenta, va a producir huracanes, porque el enemigo hará lo imposible para que lo que Dios determinó en la palabra que te dio no se cumpla. Su propósito y su misión es deshacer literalmente, número 1, que tú dejes de creer en aquel que te llamó. 2, que tu mirada se desenfoque de lo que Dios te dijo hacia dónde vas. 3, que tú pierdas las fuerzas y aún dentro de la misma casa tu fe se debilite. Por múltiples razones Él hará 1000 cosas para que te desenfoque y el propósito de lo cual Él determinó hacer contigo no se cumpla. Pero qué bueno que todavía hay gente aquí que entiende que en medio de la tormenta y en medio de los huracanes, el que te llamó es el que te sostiene. Amén. ¿Y cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Mateo capítulo 14, versículo 22. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta preciosa noche. Gracias a Dios tenemos a Kaylin también, el esposo de Arlet también está aquí, es una bendición. Bienvenido al Señor. Dice la palabra del Señor literalmente, Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte. Diga conmigo, ¿a qué subió al monte? A orar. ¿A qué? A orar aparte. ¿Cómo? A orar. Lo tienen todos. Amén. Me ayudan en esta predica. ¿A qué subió Cristo al monte? A orar con el Padre. Dice que después que la despide, él sube solo al monte y se separa para orar y hablar con Dios. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga, ¿cómo era el viento? Contrario. O sea, no era a favor de la barca, era contrario. Y todo lo que es contrario hace una contraposición, ¿sí o no? Pero aquí dice que el viento era totalmente, ¿qué? Contrario. Vaya al 25, versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre ¿dónde? Sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, diga conmigo, se turbaron y dijeron, un fantasma, y gritaron de miedo. ¿Cómo gritaron? Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Hay dos veces ahí que habla del miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. ¿En medio del qué? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de qué. Poca fe. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Wow. ¿Por qué dudas? Quien te llamó es el que tiene el mismo poder para sostenerte en el día malo. El problema está cuando el miedo se apodera en el proceso, la tormenta, que en un momento por obediencia se levantó. Ellos habían visto antes de suceder todo lo que está contando la Biblia. Ellos venían de ver los milagros, y uno de los milagros más poderosos que ellos palparon fue la multiplicación de los panes y los peces. Había una gran multitud que se regocijaba literalmente por ver a un Cristo que tuvo compasión y los sació. Y no solamente los sació, sino que también mostró su poder en un momento donde la multitud lo que quería era escuchar la palabra del Salvador, del Mesías. Y al despedir la multitud le da una orden a sus discípulos diciendo, váyanse adelante, que yo voy a despedir la multitud, pero subiré al monte a orar un momento. La Biblia habla de la cuarta vigilia. Ellos hicieron tal cual como Jesús le había ordenado. Y la palabra que ellos recibieron para caminar sobre lo que Jesús le dijo, al momento que ellos impartieron y caminaron e hicieron lo que Cristo le mandó, dice que se levantó una gran tormenta. Y dice que las olas golpeaban sin misericordia la barca. Y yo te pregunto, ¿por qué sabía Jesús que él literalmente sabía? Él no improvisó. Literalmente Cristo sabía lo que iba a suceder, pero no lo impidió. La obediencia hacia él no va a impedir el proceso ni la tormenta. Quiero que lo entienda. El que tú obedezca la palabra no te va a eximir de que el proceso venga y toque tu puerta. Lo único que te garantiza es que cuando está bajo obediencia, no importa cuán grandes sean las olas, ni cuán grande sea la tormenta o el huracán que tú quieras llamarle, si está bajo obediencia, el mismo que te metió en la tormenta es el mismo que te sacará de ella. Amén. Eso merecía un aplauso a él. El evangelio no es como mucha gente lo pinta. Hay momentos que son decisivos en la vida. Tú le puedes poner nombre a la tormenta. Tú le puedes poner nombre a aquello que está atacando sin misericordia tu barca. Hay momentos que aunque tú sientas como que está en obediencia porque Él dijo que cruzaríamos al otro lado, en ese momento tiene la palabra, tiene una palabra de Dios, está en obediencia, hay un cumplimiento que tú estás esperando, pero viene el temor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde vamos? Si hemos visto literalmente el que multiplicó los panes y los peces, pero en este momento, en medio de esta turbulencia, nosotros estamos en la barca. La primera vigilia, la segunda vigilia, y no había señal de Cristo. Hay momentos que son decisivos, porque en medio del proceso, Dios quiere enseñarnos algo. Nosotros dependemos muchas veces del amigo, dependemos de nuestra propia capacidad y de nuestra propia fuerza. Y hay momentos que son decisivos para que tú sepas que ni tu fuerza te libra de la tormenta, que ni tu capacidad va a evitar que las olas golpeen tu barca.
Dios lo permite para crear en ti una única y exclusiva dependencia. El único que te puede salvar, donde nadie te puede salvar, tiene un nombre, se llama Cristo. Pastor, ¿a qué te refieres? Pedro no llamó a sus discípulos ni a sus amigos. Y Pedro también entendía lo que se hacía en alta mar. Pero ¿a quién clamó? ¿A quién llamó? ¿A quién llama tú cuando tienes un problema? ¿Hacia dónde te desahogas cuando la tormenta está tocando tu barca? A veces nosotros nos quejamos más con el hombre y nos desahogamos más con el hombre que con Dios. Estamos viviendo un proceso. Hay gente que le reclama al Señor y le dice: en el momento que entré en ayuno y en oración, el diablo no me deja en paz. No tiene nada que ver. Dios está creando en medio de la tormenta un carácter. Y talar duele, diseñar duele, formarte duele. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nunca te va a dar algo si tú no estás listo para recibirlo. Así es. Ay, no. Alguien se durmió. Los procesos son necesarios en la vida, pero somos repetitivos cometiendo los mismos errores aún teniendo la palabra. Dios está diciendo: crucemos al otro lado, pero en medio del caos se nos olvida lo que nos dijeron al principio cuando todo estaba bien. La pregunta sería: ¿hacia dónde está tu destino? ¿Hacia dónde está dirigiendo tu barca? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la cosmovisión que tú tienes sobre lo que tú eres? ¿Cuánta gente está dentro de la iglesia y ellos mismos no saben hacia dónde van? No tienen dirección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son como hojas secas que se las lleva el viento. Un día están metidos en la presencia bajo una gloria y al siguiente día no se sabe ni lo que son. La depresión lo abrazó, el desánimo tocó su puerta. Ya tú le preguntas cómo se sienten y no sienten ni siquiera la presencia de Dios, porque están como hojas secas que se la lleva el viento. Otros viven una gloria que es una gloria temporal hasta que llegue el proceso. Ahí dejan de creer en el Dios que creían al principio. Incluso le reclaman a Dios el por qué, pero no entendieron el llamado. La pregunta era: las personas que estaban en la barca fueron la misma persona que Cristo llamó. Está aquí todavía. ¿Tú entendiste? El evangelio no está diseñado para venir a la iglesia, sentarte en una silla y que todo va a venir a estar bien hasta que vaya para el cielo. ¡Mentira! Eso es mentira. La historia, y nosotros hablamos sobre las escrituras. La iglesia nace en el libro de los Hechos, pero a partir de que nace la iglesia inicia la persecución. Muchísimas personas murieron para que llegue la palabra a ti y a mí, predicando al mismo Cristo que hoy tú estás oyendo. Miles de personas. En el momento que la iglesia entra en persecución, aún muchos emperadores como Nerón quería detener que no se predicase sobre ese evangelio en Roma, detener a Pablo, a Esteban, detener a Pedro, para que estas escrituras no llegaran a ustedes ni a mí. Desde el inicio hubo tormenta y oposición para que muchos hombres de Dios que perdieron la vida por el evangelio y ganaron miles de almas. En el tiempo de Nerón los cristianos eran quemados como antorcha. En el tiempo de Constantinopla, mucha gente, Constantino, cuando vuelve al evangelio, se levanta otra vez los cultos y se crean templos para que se predique el evangelio. En el periodo moderno donde la iglesia inicia su nueva, vuelve y surge como el Espíritu Santo vuelve y la levanta, y vuelve y se levanta gente para detener este evangelio. Pero a ti te da una fiebre y te está muriendo y ya tú dejas de creer. El médico te llama y te dice: hay algo que no entendemos, y te da de todo. Pero entonces, ¿hacia dónde tú vas? Hay gente que está tan pegado a la tierra que cree que nunca se va a morir. Hay gente que está tan anclado a lo material y a los hijos que perdieron la parte más importante de tu vida. Lo único que le da sentido a la vida en la tierra es que tú tengas a Cristo. Amén. Y eso merece otro aplauso.
Dice la Biblia que cuando lo vieron dijeron: un fantasma. El mismo que estaba con ellos en la multiplicación y en la cruzada que habían terminado, cuando ellos vieron en medio de una tormenta y Cristo le había dicho a ellos: yo voy luego. ¿Cómo? Él no se lo dijo, pero yo voy. Y a la cuarta vigilia, ¿qué sucede? Hay momentos que son tan oscuros en la vida que tú pierdes la visión. No, tú no estás entendiendo. Dios te da la palabra, tiene la palabra en la mano. Te dio una promesa, te diseñó para este momento y te está forjando en un desierto, pero te desenfoca de tal magnitud que el miedo se empodera de ti y ya deja de ver lo que debiste ver. Por eso cuando ellos vieron a Cristo, no vieron a Cristo en ese momento, perdieron la visión. ¿Qué dijeron? ¿Un qué? ¿De dónde sale esa expresión? ¿Cómo tú ves un fantasma caminando en medio de una tormenta? ¿A dónde estaba tu mirada? ¿Dónde está el nivel de fe que tú creías cuando te estabas comiendo los panes y los peces y lo estabas clamando como el primero y este sea el rey, el Mesías que nosotros estamos esperando? Hasta ahí todo bien, pero Dios cambia el panorama y te mete a una barca y en medio de la barca hace que tu barca sea azotada para sacar lo que realmente somos. No. Dile al que está a tu lado: no te duermas, que Cristo está a punto de llegar. Y si la lámpara está vacía, porque yo estoy cansado, yo estoy trabajando y de aquí me voy. Sin aceite no hay unción. Amén. No te duermas, que viene de camino. El problema está en cuanto tú dejas de conocer el propósito. La inseguridad produce miedo y el miedo te bloquea literalmente y olvida lo que se te dijo cuando todo estaba bien. Hay gente que tiene miedo hasta una gripe, señores, porque está muy agarrado al mundo, está muy conectado a esta vida, le da igual. Y ahora entendí al apóstol Pablo: si vivimos, para él vivimos. No hay una cosa que le duela más al diablo entender que alguien está decidido. Y es como tú decirle al diablo: si me mata, pierde, porque mi garantía y mi pasión no es la tierra, porque si me mata me acerca más rápido al cielo que mi propósito. Y si me deja vivo, también es mi gozo, porque mientras esté respirando voy a predicarle a Cristo a todo el que se me ha... ¡Wow! La pregunta es: ¿puedes tener paz en medio de la tormenta? ¿Puedes tú ver que en medio de todo lo que no se entiende y algo que tuve que aprender en todo lo que estamos viviendo como transición de iglesia, es que un pintor cuando está diseñando, lo primero que diseña es un garabato? Tú no le ves sentido y parece que lo que está haciendo es un disparate, pero en su mente está diseñando y el diseño que va a plasmar en ese cuadro ya está en su mente. Y todo lo que inició como un garabato se convierte en una obra de arte. Tú parece que tu vida es un garabato y sientes que no hay salida. Señor, pero si yo te sirvo, ¿cómo es que mis hijos hicieron esto? Señor, pero si mi vida yo la dediqué a ti para ayudar a otros, ¿cómo que mi familia está destrozada? Y tú sientes que alguien está diseñando y él tiene el pincel de tu vida. El diablo te va a decir: tú no vales, tú no sirves. No ves que tus hijos están ahí descarriados y no saben ni siquiera hacia dónde va. Dile al diablo: se equivocó otra vez, porque el que empezó en mí la buena obra, él es fiel y justo en terminarla. Todavía Dios no ha terminado contigo. ¡Ah! ¡A su nombre! Si eres tú, haz que yo vaya. Lo que Pedro le estaba pidiendo a Cristo humanamente era imposible, porque nadie camina sobre las aguas si Él no lo decide. Y hay momentos decisivos en vuestra vida. Pero ¿por qué en medio de la tormenta te quejas y te desenfocas si estás anclado a lo que Él te dijo? ¿Por qué cambia tu lenguaje cuando la presión viene y aumenta? ¿Por qué cuando tus ojos ven lo que en un momento produjeron dolor, no va a la presencia de Dios a decir: Señor, tú me dijiste? Y lo que tú has dicho se va a cumplir, así se muera y tú lo tengas que resucitar de nuevo. Amén. Alguien despertó fe hoy. Amén.
Por eso la inconstancia hace que tú tengas miedo, porque no hay seguridad. Pero cuando tu visión o tu cosmovisión es real en lo que Él ha dicho, se habla de fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no estoy viendo. Y aunque no vea, yo sé que el que prometió va a cumplir. No, tú no estás entendiendo. ¿Cómo se llama tu tormenta? Yo no lo sé, pero Dios la está usando para que dependa, número uno, de Él. Y en medio de tantas dificultades, en estos días estábamos viviendo un caso con Kaylin. Kaylin en República Dominicana se examina de todos los exámenes salen con buenas calificaciones. Mucha gente de su carrera entró y nunca le llegaba un correo. Yo le compré el vuelo, yo le dije, tú vas a entrar, el vuelo está comprado para tú regresar a la universidad, no hay ningún problema, papá, pero es que yo no entiendo, todo lo mío es una oposición. Las entrevistas fueron bien en el POMA, que es lo más difícil, la puntuación son 500 puntos, y yo saqué 984 puntos, pero no me llaman, ni a otras personas la llaman, ni a mí no, y grito y dolor de cabeza, y yo le dije, tú vas a entrar. Le envían un correo donde la están descalificando, entre comillas, y ella empezó a llorar y yo le dije, tú vas a entrar, porque Dios dio una palabra. Y mientras Dios está en medio, el enemigo va a hacer lo posible para que la duda te arrope. Y la duda lo que va a hacer es hundirte en un fracaso, diciendo, pero ¿qué fue lo que pasó si yo lo hice bien y Dios me dijo? Empiezas a cuestionar a Dios. Desde el principio entendí que Dios no tiene dos bocas. Mucha gente, ella me dijo, no, papá, no llame a nadie, porque si Dios ha hablado, yo quiero entrar por mi propio medio. Yo sé que Él puede hacerlo y yo ingreso, pero yo quiero que sea Dios que lo haga. Yo digo, así se habla, porque la gloria se la va a llevar Dios, no el hombre. Tuvo que traerla aquí porque le dije, no, vas a pasar Navidad con nosotros, no quiero que te quede, pero quiero que pase Navidad con nosotros. Y aún así, en medio de todo, yo le compré otro ticket porque entendía que ella iba a entrar a la universidad. Ayer en la mañana me dijo, papá, ¿fue hoy? Ayer me dijo, papá, me llegó un correo, ya que tú no sabes. Y yo dije, sí, yo estoy seguro que tú vas a entrar a la universidad. ¿Va a entrar o no va a entrar? Parece algo como tan simple, pero en la que ella calificó no es tan simple, ni tan fácil. Pero ella me dijo, es mi sueño. Y dejar tu familia para cumplir un sueño bajo una dirección, porque yo aún así, en desacuerdo, decidí someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay tormentas que van a determinar lo que tú eres. Porque cuando todo está bien, todo el mundo es cristiano. Cuando no tiene problema, la gente adora hasta dormida. Cuando no hay opresión, la gente hace lo que entienda. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta viene y toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando no hay comida en la nevera y cuando te quitaron y te suspendieron el único sueldo que tienes? ¿Qué pasa cuando tú sientes que tu salud te está siendo tocada en medio de tu proceso? ¿Qué pasa? ¿Te vas a desenfocar? ¿Vas a dejar de orar como muchos han hecho? ¿Vas a desanimarte y hacer que enfocándote en el que te tiene que enfocar, el proceso te desenfoca y empiezas a mirar los vientos contrarios? Alguien hablaba conmigo de Estados Unidos en una conferencia que yo di de matrimonio, que casi no la doy. Muchas veces me han invitado y yo no me gusta muchas veces dar conferencias sobre esa línea. Pero en una de esas yo dije, la palabra tiene tanto poder que nosotros nos enfocamos más en que una persona profesional de la conducta o un terapeuta puede hacer lo que el Espíritu Santo quizá tú no has dejado que haga. Y ya se quedó así. Por eso tú buscas muchas veces ayuda humana y el proceso de la ayuda no es que no pueda funcionar, pero cuando el Espíritu Santo interviene, lo hace perfecto.
Pero ¿cómo interviene? A través del logo, de la palabra. Ella me dijo, pero ¿cómo yo puedo hacer esto? Tú tienes que creer que el diseño de Dios es el que dice la Biblia. Y conforme al diseño de Dios, lo que tú tienes que decir, hablarlo, decirlo, creerlo y vivir creyendo que la Biblia lo estableció de esa forma. Y ella lo agarró, lo abrazó y profetizaba cada vez que ese varón se dormía. Ella se ungía la mano con aceite y en el lugar donde reposaba su cabeza, ella le hablaba a sus pensamientos y empezaba a profetizar mientras él dormía. Eres el hombre más amoroso. Eres la persona y eres el pastor de la casa. Eres el papá más cariñoso que abraza y con palabras dulces ama a tus hijos. Eres el hombre que Dios diseñó para tener esta familia. Llorando con lágrimas, apartó el dolor, separó el orgullo y empezó a creerle a Dios. Y en medio de esa tormenta ella empezó a caminar, hablando lo que la Biblia dice. Hoy es pastor. Hoy tiene una familia de 5 hijos. Hoy es el matrimonio donde ellos dan conferencias. Hoy lo que el hombre no pudo hacer ni la terapia pudo hacer, lo hizo el poder del Espíritu Santo de Dios. Si eres tú, haz que yo vaya. Oye esto. Si eres tú, haz que yo vaya. Yo sé que lo que Pedro le está pidiendo a Cristo era algo imposible humanamente para el hombre, pero no para Dios. ¿Qué fue lo que Cristo le respondió a Pedro? Ven. Yo estoy por encima de tu tormenta. Ven. Yo estoy por encima de tu miedo. Ven. Yo estoy por encima de tu duda. Ven. Y es lo que Dios le está diciendo a muchos hoy. Lo repetitivo tiene que cortarlo. No es que Dios no está en la tormenta, no es la ausencia de Cristo, porque en medio de la tormenta Cristo estaba y la tormenta también. El problema no es la tormenta, el problema somos nosotros, porque Cristo está ahí, no es ausencia de Dios, pero nosotros estamos tan desenfocados que no vemos, ni sentimos, ni oímos al Espíritu de Dios para darnos la dirección en medio del problema. ¿Y qué sucede? Que antes de consultar a Dios, ya nosotros tomamos una decisión: me voy de este país, voy a soltar todo y me divorcio, ya no voy a insistir más, el hermano no me saludó, no vuelvo, el pastor me estaba muriendo y no me llamó, ¿para qué voy a ir? Señores, lo mismo, el mismo siglo. Estamos en una tormenta, pero tomamos decisiones que no son aprobadas por Dios. ¿Y qué sucede? Y Pedro, mirando los vientos, empezó ¿a qué? ¿Qué es lo que hace que una persona se hunda en medio de un proceso? ¿Quién me lo dice? Duda, miedo, no tener fe. Pero aún en medio de eso, lo peor que puede hacer un evangélico es desenfocarse. Y tú sabes que el diablo sabe que eso te hunde. ¿Qué va a hacer? Te va a desenfocar. Ahora después, acuérdate de la serie que tú estás viendo, que tú no la viste. Tú tienes un problema, pero tú estás viendo otra cosa que no te alimenta. No pasa nada. Nadie te está viendo. En este trabajo no hay ni uno de la iglesia. Métete para el corito. Celebra todos los chistes malos. Tu lenguaje se contamina. Está desenfocándote de lo que te tenía que enfocar y empiezas a declinar. Ya no ora, ya no adora, está frío, te está muriendo. Y tú sabes lo único que empiezas a hacer. La hipocresía toma papel importante en tu vida. Vienes al culto, la gente te ve. Levanta la mano, la gente te ve. Llora, no siente nada, la gente te ve. Pero hace tiempo que te está ahogando. Y en vez de ir a la presencia de Dios, va donde no tiene que ir. Escucha lo que no tiene que escuchar. Ve lo que no tiene que ver. Y empiezas a hundirte. Cristo está en medio de la tormenta, pero tú estás llamando a un hombre humano que no puede cambiar tu historia. Wow, siento la presencia de Dios aquí. ¿Por qué culpas a Dios de lo que no tiene culpa?
qué tú culpas a Dios de lo que Él no tiene culpa? O sea, tú te metes en el proceso, tomaste una mala decisión y el resultado de tu mala decisión es que tú estás culpando a Dios. La palabra dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Dios no miente. No culpes a Dios de lo que Él no es responsable. No abra puerta que Dios cerró. No habrá puerta que Dios cerró. Pasó un tiempo como que no sucedió nada, pero volviste al vómito, abriste la puerta de donde Dios te sacó. Y el resultado de eso es que ahora tú no puedes salir. Ya no sientes a Dios, no porque Él se fue. Hay algo que son incompatibles. Tú no puedes servir, ni yo podemos servir a dos señores. Y lo que siento en mi espíritu es que estás sirviendo a dos señores. La tormenta va a pasar, pero ¿qué va a hacer después que pase? Señor, me hundo. ¿Vas a esperar ese momento? Señor, sálvame. Pero Él te dijo que venga. ¿No fue eso lo que tú pediste? Si eres tú, a que yo vaya. Y Él te dijo, ven. ¿Por qué si Él te dijo, ven, te fuiste y miraste lo que no debiste de ver? Si te dijo, ven. ¿Por qué te desenfocaste cuando debiste mantener tu mirada no en el pastor, no en el hombre, no en el miembro de la iglesia, sino en aquel que tiene el poder de levantarte aún en medio de que te hundes? Dice la Biblia que cuando empezó a hundirse, asió de Él. Entonces no era ausencia de Cristo. La garantía es que si no logró ahogarse, porque fue sabio en el último minuto y clamó a quien podía salvarlo. La fe es inamovible en el tiempo de ¿qué? De la tormenta. ¿Por qué habla de esto ahora, pastor? Porque muchas veces cuando tú te metes con Dios, la crisis va a llegar y los ataques van a llegar. Y quizás no sean directamente a ti, pero van a atacar a tus hijos. Y te duele. Pero ¿cómo reacciona cuando atacan lo que tú más amas en la tierra? ¿Cuál es tu posición en medio de esa tormenta? ¿Voy a reclamarle a Dios? ¿O voy a tomar la autoridad de la palabra que me dice que llame las cosas que no son como si fuesen? ¿O me voy a hundir en el fracaso diciendo el por qué como Habacuc y hasta cuándo? ¿O voy a entender que aquel que empezó en mí, y esa palabra no termina, y dice aquel que empezó en nosotros? ¿O voy a decir las puertas del infierno no prevalecerán con mi casa, con mis hijos, que somos la iglesia? Eso debo de decirlo. Pastor, me estoy hundiendo. Bienvenido. Pero hay una esperanza que va a haciarte, que va a levantarte, pero necesita que tu boca le clame y lo llame en este momento. ¿Qué significa eso? Que no te escondas detrás de un ministerio pensando que todo está bien cuando te está hundiendo y te está muriendo. Que no viva de apariencia, porque el que lo sabe todo, el mismo juez justo, es el mismo que lo sé. No te escondas. Clamemos a Él, nos estamos hundiendo, pidamos ayuda porque Él tiene el poder. Y la Biblia dice que su misericordia, óyelo ahora, su misericordia se hace nueva cada mañana. Si te está hundiendo y Él está en la tormenta, la bendición es que Él va a vaciarte. Él tiene misericordia, Él tiene compasión, Él se compadece del que se arrepiente, Él se compadece de aquel que clama a Él, Él se compadece del que lo llama, Él se compadece de aquel que puso su confianza en el único que lo puede salvar. Es Él. No hay otra manera, no hay truco, no hay manera, no hay mago,
no hay lámpara de Aladino. Es Él el único que puede levantar la casa. Es Él que puede restaurar los hijos. Él es el que cambia el matrimonio. Él cambia el corazón. Él abre las puertas. Pero es Él, nadie más lo puede hacer. ¿Cómo le llamas a tu barca? ¿Qué vientos están azotando hoy tu barca? El desánimo. ¿Qué le está reclamando a Dios cuando debe de humillarte? ¿Qué es lo que le reclamas cuando hay otro altar en la casa? ¿Qué es lo que le exige a Dios cuando sacaste el Espíritu Santo hace mucho tiempo de la casa? Te estás hundiendo y la soberbia y la rebeldía, el orgullo y la falta de perdón te están matando. ¿A qué espera? Wow. Y hay una palabra que me llega otra vez y es: no abra puerta. Y yo no sé por qué, mire, el Espíritu Santo me está atacando en esta área. No abra puerta que Dios cerró. Hay gente que está volviendo a Egipto, de donde Dios los sacó. Hay gente que se está conectando con relaciones que Dios cortó. Que se están conectando al pasado, que están volviendo a situaciones de aberraciones de donde Dios te limpió. Porque te está hundiendo y te está escondiendo, culpando a Dios de una puerta que tú abriste, pero que Él cerró. Eso es lo que me está diciendo hoy el Señor. No abra puerta que Dios cerró. Termino aquí, 9:22. Te mando temprano a la casa. Estaba la barca, estaban los discípulos, estaban los vientos contrarios, porque en medio de la obediencia se levantarán vientos contrarios. ¿Y hacia dónde vamos? Él le dijo: crucemos al otro lado. Si lees textualmente las escrituras, te darás cuenta que sucedió lo mismo que Cristo dijo cuando todo estaba bien. Ellos cruzaron, pero en medio de la barca salió a la luz el miedo, la frustración, el temor a perder, el temor a dejarlo todo, miedo a avanzar, miedo a caminar otra vez, miedo a volverte a levantar, miedo a volver a creer, miedo a las frustraciones, miedo a volver a enfrentar el problema donde Dios te va a dar la victoria, miedo incluso a intentarlo en cualquier manera. Y no solamente eso, va a venir el desánimo a tocar tu puerta para que te rindas. ¿Para qué luchar? Si cada vez que me levanto se levanta el infierno y estoy cansado, estoy harto de vivir y de seguir una persona que lo único que está produciendo es persecución a mi vida, desánimo. Hablar como Job le dijo a su esposa: hablaste como una mujer sin sentido. ¿Acaso Jehová es bueno cuando todo está bien? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La dependencia de Job no era la dependencia de la mujer, ni dependía de los bienes. Vino la tormenta, vino el proceso, vino la pérdida, vino la decepción, vino el desánimo, vino la enfermedad. ¿Quiere más? Pero era humano. ¿Y qué hizo Job para merecer? Nada. Simplemente Dios lo llevó y él se metió en obediencia. Y la obediencia produjo todo lo que Job pasó. ¿Cuál es el problema si Dios te mete al fuego? ¿Cuál es el problema si Dios hace que tú pases por la tormenta? ¿Cuál es el problema si Dios te quita a todos tus amigos y te deja solo para que aprenda no a depender del consejo humano, sino para que te detenga a leer las escrituras y aprenda a oír la voz de Dios? Porque hay muchas voces en tu mente diciendo y hablando, y hay una sola voz que no te va a mentir. Hay muchas voces que estás escuchando hoy, mucha crítica. Por favor, en tormenta, escóndete en la presencia de Dios y haz como el águila.
El águila sube a las alturas, no anda con gallina, ni escarba en tierra para comer gusano. Ella sube a la montaña y cuando está por encima de la tormenta se da cuenta que sus alas, ¿y sabe lo que hace el águila? El águila nunca vuela en contra del viento. Ella abre sus alas y usa el viento para elevarse más alto. Que la presencia de Dios te eleve a tal nivel, que todo proceso te eleve a un nivel tal de fe, de gratitud, de pasión y de obediencia. Y eso merece otro aplauso. Por favor, ponte de pie conmigo, 9:25. Wow. La posición hoy es en qué momento te encuentras de tu vida. Es que Dios me prometió hace olvídate, si Dios prometió no va a cumplir en tu tiempo. Porque hay gente que se experta diciendo, es que Dios me dijo. Sí, Dios te dijo, pero no te dijo en qué momento, y muchas veces no está listo ni siquiera para que podamos recibir lo que Dios ha dicho. Cánsate de quejarte y acepta la voluntad que te duela. Alguien está despierto hoy. Lo repetitivo cansa. Entre en un new time, en un nuevo tiempo, y vea la presencia sin cuestionar a Dios. Y entre en el reposo diciendo, Señor, si tú dijiste que íbamos a cruzar al otro lado, no sé cómo, porque fuerza no tengo. Deseo de seguir no tengo. La sinceridad. Yo no tengo fuerza, Señor, no sé cómo voy a cruzar. Quizá la decepción tocó tu puerta cuando tú pensaste que tus hijos iban a hacer lo que tú creías, iban a hacer lo que Dios ha dicho en el tiempo que Dios ha decidido. Pero no te desesperes, no dé por sentado que todo se terminó cuando el Espíritu Santo sigue en la tierra. El que cambia, el que liberta, el que transforma y el que convence de pecado no son los pastores. Quien convence de pecado es el mismo Espíritu Santo, y es el mismo que mora en ti y mora en mí. Amén. Agarra la mano de tu hermano, por favor. Wow, pero yo no entiendo por qué sigue en mi voz y en mi corazón que te diga no abra la puerta que Dios cerró. Hay algo que me está, y usted me conoce a mí, pero eso no me deja en paz. Yo no sé qué está pasando en la vida de alguien, pero el Señor me está volviendo a decir, dile que no abra la puerta que yo cerré. Porque las consecuencias serán terribles, me está diciendo el Señor ahora. No la abra. Siento hoy. Y sigo predicando, pero la voz me deja así, que te diga, no abra la puerta que Dios cerró. Última advertencia, dice. Porque va a traer la pérdida de todo. Y la culpa no la tiene Dios, la tiene tú. Ni siquiera el diablo, porque ya tú sabes que no debe de abrirla. No abra las puertas que Dios cerró. No vuelvas a Egipto, de donde Dios te sacó. Señor, nosotros estamos aquí. Y cada uno de tus hijos quizá está viviendo un momento tan catastrófico en su silencio. Otros están enfermos. Muchos están debilitados y sin fuerza. Otros quizá están pasando un proceso en la economía. Muchos no tienen ni fuerza para volver a orar. Otros están luchando con debilidades internas que están calcomiendo su fe y su integridad delante de Dios. Otros están en la barca y se quedaron dentro de la barca, aún siendo azotada en los medios, pero han dejado de mirar a Cristo. No tienen rumbo, no tienen dirección. Otros saben que los vientos son contrarios y no han oído la voz de Dios y siguen luchando con los vientos contrarios y no sucede nada porque van en contra de aquello que no debe de ir en contra. Otros están luchando consigo mismo. Y en esta noche te voy a pedir que le diga al Señor, Señor, cuídame de mí mismo. Dile, Señor, cuídame de mí mismo. Y
no me suelte. Porque hoy entendí que el propósito se mantiene y que la veracidad de tu palabra es que por encima de los vientos la barca cruzará al lado que tú has dicho. Por encima de la decepción se va a cumplir lo que tú has dicho si mi fe se mantiene y si mi mirada está enfocada en el Cristo que me llamó cuando todo estaba bien. Señor, levanta la moral de tu pueblo en esta hora. Y en medio de tanta fiesta pagana y de situaciones, Señor, que no glorifican muchas veces al Señor, guárdanos de nosotros mismos, Señor, de los deseos pecaminosos, del deseo del mundo, ese deseo que visita nuestro cuerpo, un deseo de fiesta, de bebida, un deseo que lo que hace es ofender la presencia de Dios y que no nos guardemos para confabularnos. Señor, líbranos de mí mismo, líbranos de nosotros mismos, Señor, para que no se cumpla lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4, que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Señor, nosotros fuimos separados para glorificar tu nombre, y la separación tiene que ver con santificación, y la santificación tiene que ver con un estilo nuevo de vida. Yo no puedo parecerme al mundo, yo no puedo decir que soy cristiano haciendo lo mismo que hacen ellos. Señor, yo no sé a quién es que tú le estás hablando, pero tú me vuelves a decir, ve y dile otra vez que no abra la puerta que yo cerré. Dios mío, ¿y esto qué es? Señor, ten misericordia. Ya son muchas veces que me ha hecho repetir esta palabra, Señor. Yo no puedo saber lo que tú sabes, Señor, si no me lo dices. Pero lo único que voy a orar, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, guarda este pueblo que se despertó para venir aquí a congregar contigo. Y en medio del sueño, del cansancio, del agotamiento, del trabajo, de los problemas, de la enfermedad, Señor, aún así decidieron venir a adorarte. Muchos con sueño, otros con cansancio, muchos agotados, otros enfermos, pero están en la iglesia. Señor, te pido que renueves sus fuerzas, su mente, su corazón, y que tú lo despiertes por la palabra, Señor. Que haya aceite en la lámpara, Señor, apasionalo de tu palabra y fortalece su vida espiritual para que sigamos luchando, aunque los vientos sean contrarios. Te pido, Señor, que guarde los pensamientos, el corazón y la mente de este pueblo, y que tú trabajes en el sueño y en la madrugada de que está a punto de suceder algo grande. Señor, por favor, si hay alguien aquí dentro que está a punto de abrir una puerta que tú cerraste, por favor, que salga totalmente con temor a esta palabra y que tenga un miedo tan grande hacia ti, Señor, que él vea la consecuencia y que el diablo, ni los demonios, ni los espíritus inmundos puedan convencerlo por encima de la palabra que tú has dado, Señor. Hoy sabemos que en la tormenta tú estás. Hoy estás, Señor, en medio para que nosotros aprendamos a depender de ti. Guarda, Señor, como dice tu palabra, que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él mana Cristo. Señor, guarda nuestra mente, guarda el corazón, guarda nuestro pensamiento, y te rogamos, Señor, que al salir momentáneamente de este lugar, no de tu presencia, esta palabra hará cabida en el corazón y vamos a aprender lo que hemos aprendido en esta noche: dependencia, fidelidad, integridad, pasión hacia tu palabra, Señor. Y hoy te honramos y honramos al Espíritu Santo de Dios, porque tú nos sigues hablando, y porque no hablas no amas, y porque no amas no has salvado, y porque no has salvado, Señor, nos preservaste, y porque nos preserva nos se dice la verdad aunque nos duela, para que nosotros volvamos en arrepentimiento y fe a tu presencia. Queremos depender de ti, no del hombre, no del sistema, no de mi fuerza. Señor, a veces parece un evangelio duro, pero tu palabra dice que ligera es tu carga. Nosotros entendemos las escrituras porque tú nos las revelaste. Guarda este pueblo y bendice la iglesia en el nombre de Jesús. La iglesia que espera a Cristo dice: Amén. Amén, amén.